Hola Santos, hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos a la plataforma Amor que Sana, casi que podríamos decir. Hemos tenido dos clases previas al inicio formal de las actividades de la plataforma, eh, y esta sería la primera. También coincide con la clase número uno del taller que el maestro Carlos Rodríguez nos va a brindar. Nuevamente, creo que tendrá el alcance, la claridad, la profundidad, la potencia, la certeza para todos nosotros como han sido los anteriores. Bienvenido a vos que estás acá en la plataforma de Zoom, vemos caritas conocidas, y bienvenido a vos que nos estás viendo por YouTube en diferido, pero nos estás viendo. Finalmente todo esto es cuántico, no hay futuro, no hay pasado, todo es presente. Así que muchísimas gracias por estar acá. Carlos, bienvenido, mi hermano amado, hermano y maestro. Puede empezar cuando usted guste. Gracias. A ti, Joaquín, gracias como siempre. El tiempo tuyo y de todos los que siguen el canal, gratitud. Y bueno, la idea de estos 3 días es que trabajemos un poco que hagamos conciencia, mejor, un poco acerca de cómo sanamos a nuestras familias. Pero es muy importante comprender algo básico que ya hemos escuchado muchas veces, pero tendemos a olvidar. Lo tendemos a olvidar porque el proceso del ego, el tema del ego es precisamente distraernos y que nos olvidemos y que volvamos a creer que la ilusión es real. Y bueno, ya hemos visto, experimentado cada uno de nosotros todas las artimañas que están dentro de ese sistema para eso, artimañas que nosotros mismos fabricamos precisamente. O sea, no es que recordemos también, comencemos por recordar que el ego no es una fuerza, el ego es una inexistencia total, es una mentira que nos hemos contado nosotros mismos, pero nos la hemos contado tan bien que la sentimos real. Curso de Milagros nos dice que se nos explica el ego como si se tratase de un ente, de una entidad, de una personalidad, simplemente para que nosotros comprendamos que no podemos sencillamente pasarlo por alto, que no podemos subestimarlo, pero que es una creación del Hijo de Dios dentro de la idea de separación para sentirse separado. Pues bien, esta fabricación irreal es la que hace que nuestro mundo se forme, es la que le da fuerza a la ilusión, es la que lo hace real. Y por eso resulta que nosotros no podemos eliminar el ego. Lo que necesitamos, como nos dice un curso de milagros, es amansarlo. Porque si intentamos eliminar el ego, si intentamos pelearnos con él, si intentamos dominarlo, si intentamos separarnos del ego, nos dice un curso de milagros que estamos utilizando exactamente la idea de separación y por lo tanto hemos caído otra vez en el juego del ego. ¿Qué es, cuál es uno de los mensajes principales, aparte de que la separación es irreal, de los caminos de despertar, de estos caminos espirituales? Que todo no lo hacemos a nosotros mismos. Ese es un mensaje muy importante, todo te lo haces tú mismo. Parece haber un exterior que está en tu contra, que te es contrario, pero eres tú quien se ha hecho todo lo que le ha pasado hasta ahora. No, esa pareja no te fue infiel, tú te fuiste infiel a ti mismo a través de esa persona. No, en ese trabajo no te hicieron daño, no te timaron, no, tú te timaste a ti misma, a ti mismo a través de ese trabajo para poderte vivir la experiencia como un juego real, como algo real, olvidándote que es un juego, más bien. Sí,
cada vez nos hacemos más conscientes de mantener esa idea de ser totalmente coherentes con ese aprendizaje, que es lo que nos falta. Se nos va a facilitar más esto que llamamos el proceso en el que nos encontramos cada uno. Vamos a poder experienciar mejor los milagros, vamos a poder experienciar mejor lo que nos ofrecen los caminos de despertar en cuanto a los beneficios que nos dan, porque estoy cada vez más alerta, más consciente, más en mi mente, en el presente, de que todo me lo hago a mí mismo. Así que cuando llego en la mañana, me levanto y resulta que pongo mis pies descalzos sobre el suelo y precisamente mi pie queda sobre la popó del perro que esa noche por algún motivo, primer vez que pasa, a pesar de que lo saco, a pesar de que hace sus necesidades, preciso por algún motivo, tal vez el perrito parecía estar enfermo y entonces hizo su popó allí y puse mi pie descalzo sobre el popó. No, el perro no se cagó en el suelo, yo puse esa caca ahí. Inconscientemente yo generé toda esta experiencia. Y es cuando esto se puede volver realmente un juego, como nos lo propone el curso de milagros, como nos lo propone la vía del corazón, que nos dicen es que esto se te volvió algo serio. En la vía del corazón se nos dice el ego es la seriedad del sistema. Debería ser divertido porque la idea de esto empezó como un juego en la mente del Hijo de Dios, no como una idea seria. Esa mente infinita, la tuya, la mía, que son la misma y que corresponden a la mente de Cristo, sabía muy bien en su perfección que no iba a sufrir ningún rasguño, que la separación era imposible. Pero se fabricó un mundo para ver cómo se vivía la separación, cómo sería un mundo sin Dios. Y entonces la mente de Cristo se genera absolutamente de este universo físico para vivir la separación. Todo con total conciencia de que era imposible separarse del Padre. Si era la mente infinita creadora del universo, era totalmente consciente de lo que está pasando. Pero quiero saber qué se siente. Si tienes cierta cantidad de años, alguna vez habrás hecho algo deliberadamente a pesar de que sabías que no tenía sentido. Tal vez pensaba, sabías incluso, el título que siempre le colocamos en este juego, que en el Génesis es llamado la ciencia del bien y del mal, donde tenemos que jugar a que las cosas les colocamos etiquetas. Ese es parte del juego. Mientras que el curso de milagros, la vida del corazón y estos libros que estudiamos nos dicen todo es neutro, no importa. Aquí no importa nada absolutamente. Todo es neutro porque nada está pasando. Eres tú quien le da realidad y se lo das a través de esa idea de lo bueno y lo malo. Calificar. Por eso una persona puede fumar y si no tiene ningún tipo de juicio en contra, no importa que los demás digan y que la ciencia diga y lo que sea de que es que eso es negativo, no pasa nada. Pero otra persona puede fumar y resulta que como tiene la idea de que eso es algo negativo, que esto es un pecado, ¿se acuerdan? Se quita la idea de pecado. No se nos llama a que hagamos exactamente lo mismo. Se nos llama a esa que nos dejemos dirigir, como dice un curso de milagros, en una experiencia que es altamente personalizada. Tus llamamientos no serán los míos. Tú puedes realizar una pregunta y a ti el Espíritu Santo te responde vete por la izquierda y yo hago una pregunta y a mí me dice vete por la derecha. Que esa es otra idea que nos hemos inventado que no está en ninguna parte del curso de milagros. El curso de milagros nos dice a nosotros, el Espíritu Santo te habla únicamente a ti. Imagínate, capítulo 18. El Espíritu Santo te habla solo a ti, no le habla a nadie más. Aunque sabemos que les habla a todos, pero el mensaje que nos trae esa frase en ese instante es que tu trabajo es tuyo. Así que venimos a hablar ahora intentando mantener esta idea. Todo me lo he hecho yo a mí mismo, todo me lo he hecho yo a mí mismo. Una idea importantísima, principal dentro de las enseñanzas del curso de milagros.
Si queremos sanar a nuestras familias en lo que nosotros estamos percibiendo como dañino, negativo, malo, enfermo, comencemos a aplicar las ideas que hemos ido aprendiendo y de esa manera bajémoslas de la mente al corazón. Recuerden, ¿qué nos dice un curso de milagros acerca de la conciencia? De esta idea, de este cuento de estar pensando y pensando y pensando, que es del sistema del ego. Tenemos que utilizar ese razonamiento dentro del sistema del ego. ¿Está malo entonces que piense? No, lo que se te lleva es a que pienses menos y permitas más que el Espíritu Santo piense en ti, porque cuando estás intentando pensar, en realidad estás utilizando el sistema del ego. ¿Qué es lo que nos dice también Curso de Milagros al respecto de esto? Que el Espíritu Santo utilizará todas las herramientas del ego para tu despertar. Así que no se trata tampoco de irme al extremo, entonces no voy a pensar, la verdad es que mientras menos pienses, porque estás etiquetando menos, estás juzgando menos y por eso es que las meditaciones te llevan en el curso de milagros después de cierto tiempo, el mindfulness y todos los sistemas de meditación avanzados te llevan a silencio, silencio mental, hasta donde te sea posible. Y se puede lograr y se puede hacer y después comienzas y son personas que ni siquiera a veces hacen un camino de despertar, simplemente están buscando la paz interior y empiezan a vivir más milagros que los que estamos haciendo en curso de milagros. Porque están definitivamente comprometidos con su proceso, que es lo que nos falta. Esta mañana ese fue un mensaje que pareció llegar dentro de una charla que me invitaron esta mañana. Es un tema de comprometer. Pero tienes que comprometerte a que esas ideas que has ido recibiendo en los caminos que has venido haciendo, esas ideas tan importantes, las mantengas consciente y ahora les inyectes el combustible que requiere una idea para que se manifieste, que es la emoción, el sentimiento. Todo es absolutamente neutro en este mundo. Para poder que funcione, entonces no solamente se trata de pensar en ello, tiene que tener la carga emotiva. Eso es lo que genera, como dicen otros caminos, la manifestación. Pero para eso tengo que tener claro qué es lo que creo. ¿Recuerdan? ¿Han visto de pronto cómo es el proceso? Somos mente, mentes creadoras. ¿Qué hacen las mentes? Pensar. Ok. Pero para poder pensar, siempre debe haber previo a ello una creencia para tener un pensamiento coherente. Yo necesito creer en algo. Entonces ya estamos definitivamente creyendo en algo. Sí, pero ahora es, ¿qué tanto creo en ello? ¿Qué tanto esa creencia se mantiene en mi mente constantemente? ¿Qué tan alerta estoy de que esta creencia de que soy el hijo de Dios santo, pleno, tan hermosa, esa forma de, esa oración que nos encontramos en los ejercicios de un curso de milagros? ¿Quién soy? Soy el hijo de Dios, pleno, sano, íntegro. El hogar del Padre. En mí la creación se santifica y se le garantiza vida. Imagínate esas frases tan poderosas. Sí, pero ¿y dónde está el Hijo de Dios en ti? Generando esas frases. Tenemos que cuestionarnos acerca de nuestro avance dentro de un camino y no puede ser simplemente, es que ahorita tengo más paz que cuando comencé. No, se trata de comprometernos y comprometernos. La vía del corazón es maravillosa. Dice, esto tendría que llegar a ser cada respiración. Es decir, no es solamente que nos encontremos ahora en el canal un ratico y después el resto del día o de la noche o termino esto y voy y pateo el perro porque esta mañana me unté el pie descalzo en su cara y me vengo a acordar ahora y entonces me enojo. O le hago un show al hijo o a la pareja o me enojo con el vecino porque colocó demasiado alto el volumen de su aparato estereofónico. Hay que empezárselo a vivir. Si queremos que esto nos funcione, no lo tenemos que vivir. Entonces no es solamente decirlo.
Ay, yo soy el Cristo. Ay, es sano, hijo, pero si cuando termina la oración te estás sintiendo igual y vuelve la ansiedad del problema ese que tienes y empiezas a pensar cómo vas a solucionar eso y al final esa demanda que te hicieron, ¿quién irá a ganarla? Y si yo pierdo, tiene que convertirse en una verdadera experiencia. Eso es lo que ya el curso llama la vida milagrosa. Una vida milagrosa es una vida donde hemos decidido comprometernos de tal manera con el proceso que ahora todo lo que me pasa es absolutamente luminoso y milagroso. Y las cosas van encajando sin necesidad ni siquiera de orar por ellas o perdonarlas, porque ¿qué es el perdón real dentro de un curso de milagros? Pasar por alto. El curso nos propone a nosotros ejercicios de perdón, porque está diseñado para perdonar. Y porque definitivamente necesitamos cosas prácticas dentro de nuestra estructura mental. Tengo que hacer un ejercicio. Quiero que pase tal cosa, quiero tener un cuerpo menos deforme. Entonces voy a ir al gimnasio. Porque tiene que estar más en la forma que a los demás les parece o que está dentro de la cultura o lo que sea. Entonces tengo que hacer ejercicio. Quiero hacer esto, lo que sea, tiene que tener una práctica. Entonces aquí viene lo mismo, porque es como nuestro sistema de pensamiento está diseñado. Así se nos enseñó que así teníamos que aprender. Tomar un conocimiento y empezarlo a practicar. Pero la idea del sistema, que es la que nosotros no estamos poniendo en práctica, es que eso se practique hasta que se convierta verdaderamente en un hábito. Y no un hábito esporádico como ir en la mañana a trotar, para el resto del día estar comiendo grasas o lo que sea que se me antoje, sino que en realidad yo vivo en la función de las, por traer esa analogía, de ocuparme en la salud, entonces voy al gimnasio en la mañana, pero en el resto del día estoy todo el tiempo en función de la salud. Habremos conocido personas comprometidísimas a eso. Todo y van al supermercado y se tienen que leer las etiquetas completas de cada producto para confirmar cuáles son los elementos que contiene. Los niveles de azúcares, de grasas saturadas, insaturadas, etcétera. Si tiene, ayer estaba viendo un comercial donde, o algo ahí en Facebook me apareció, de un color que es, que se utiliza en la industria alimenticia y se llama rojo número 5. Es de los primeros colores y parece que es el que le da el color que da la sensación de cereza, de ser algo de cereza en los alimentos. Yo no sabía de ese tipo de cosas, no sabía que los colores venían con numeración y no sabía que fuera una cuestión tan antigua, porque hablaba de que eran décadas que lleva ese color dentro del comercio de la industria alimenticia. Y entonces estaban comentando allí cómo resulta que todos los años que lleva ese color y tiene sustancias que son cancerígenas. Si tú no lo sabes, si tú no juzgas al respecto, seguramente no pasa nada porque estamos en un mundo neutro, en una situación neutra. Todo lo que vaya a pasar depende de cuál es mi perspectiva del punto. Pero quienes sí se preocupan por eso, seguramente sí se van a ver afectados porque ahora tienen miedo de todo el largo del tiempo que llevan utilizando el rojo número 5 y, en fin. El juego de la mente para que se proyecten las cosas y se manifiesten en nuestros cuerpos. Pero es ese compromiso de estar allí leyendo la etiqueta. Es el compromiso de revisar este comportamiento es coherente con mi proceso de despertar. Les decía ahorita que si tienen cierta edad habrán hecho en algún momento algo que sabían que no estaba bien. O que otros iban a considerar que no estaba bien. Obviamente no les voy a pedir que levanten la mano para saber quién y que entonces así tomemos conciencia, pero más de uno le puso los cuernos a su pareja sabiendo que no debía ponerle los cuernos a su pareja, en un acto de venganza. Al fin y al cabo, ¿quién lo va a saber después? ¿Quién no se ha comido una uva en el supermercado?
arrancado una serie, pero si es algo tan inocente, pero está robando, no importa cómo le llames. Estás sustrayendo algo que no te corresponde, te estás cogiendo algo en un sitio donde todo está a la venta y no lo pagas. ¿Quién dentro de estos sistemas, y bueno, si a ustedes no les pasó, les cuento que a mí una vez me pasó. Estuve ante la situación ante una situación hace 3 años y ahorita ya vi que lo tengo que perdonar porque si no, no vendría mi campo de conciencia como algo negativo y no se me había ocurrido. Ok. Y entonces resulta que me encuentro ante una situación, una discusión con una persona. No era una discusión todavía, perdón. Era un punto de vista diferente para hacer un trabajo juntos. Cuando no, ya habíamos hablado de que íbamos a hacer un trabajo juntos y dijimos, qué bien, que sí, estamos de acuerdo, qué chévere, listo, vamos a hacer el trabajo juntos. Pero a la semana siguiente que me encuentro con esta persona, entonces me dice que le había dicho a una tercera. Y yo, pero espérate, el tema era que íbamos a hacer el trabajo nosotros dos. Parecía, como siempre, dentro del sistema, que cada uno ve las cosas de una forma diferente. Y entonces, aunque no lo hubiésemos dicho de esa manera, esta persona pensó que no pasaba nada si le decía a otra. Y yo esperaba, era únicamente hacer ese trabajo entre los dos. Y en ese momento me encuentro ante, bueno, hago de esto, recordé incluso la oración, la oración al Espíritu Santo que nos da el curso de milagros. Te entrego esto para que lo analices y lo juzgues por mí. No dejes que haga de esto un elemento de muerte, sino que llegue a la paz. Y entonces en ese momento me digo, bueno, voy a hacer de esto un elemento de muerte o voy a pasarlo por alto y voy a vivirme la experiencia como me la está proponiendo mi hermano y me viene además esa otra idea. Confío en mi hermano que es uno conmigo. Ah, no, pues nada, no te creas. Me tiré para el otro lado. Decir, no, yo tengo la razón. Y entonces hice un despliegue de una cantidad de argumentos y me decidí molestarme. ¿Cuántos deliberadamente no hemos perdonado en alguna ocasión? Y en otras la escondemos con nuestro inconsciente. Es que es muy difícil. No, no es difícil. Es que tú en realidad no quieres perdonar esa situación. Así que ese es el punto para resaltar para lo que continúa. Necesitamos que lo que hemos aprendido realmente nos lo vivamos. No pueden seguir siendo solamente frases. Tenemos que vivir la experiencia total de ser el Cristo. Para eso es el camino de despertar. Eso no nos estamos preparando para que el día de la muerte del cuerpo entonces paso a ser el Cristo. No, porque si no lo hiciste aquí, vuelves otra vez a repetir la tarea. La idea es vivirnos el Cristo aquí. ¿Cómo lo vivió Jesús? Él fue el ejemplo de que el proceso se realiza para vivirse el Cristo aquí. No es prepararnos para el cielo y para el cielo llegamos cuando dejemos el cuerpo. No, esa es una idea católica y es una idea, yo soy católico, esa es una idea religiosa que Hollywood ha metido más en nuestro inconsciente, pero no, nosotros no nos preparamos aquí para irnos al cielo. Nosotros tenemos que vivir el cielo aquí. Un preámbulo. Curso de Milagros le llama Mundo Real. Aquí hay que vivir la vida milagrosa. Aquí hay que vivir todas esas maravillas que nos dice un curso de milagros, como por ejemplo que llegues de tal manera a estar en una vida milagrosa, en una conexión con el todo, de que ni siquiera tengas un problema, ni uno solo. Porque el Espíritu Santo dice, quitará todos los escollos del camino antes de que llegues a ellos. Tú no vas a ver problemas. No es que haya problemas y tú les des un enfoque diferente y tú digas, no, esto no es un problema. No, es que dejas de verlos. Pero para que podamos llegar a ese punto tenemos que comprometernos.
vivirnos la experiencia, que viva Cristo en mí, ya no el ego. Y ya no a veces el ego y a veces el Espíritu Santo. Aquí no estamos para mantenernos en el conflicto. Aquí hemos aprendido lo que hemos aprendido para saber que hay un conflicto y podemos levantarnos por encima del campo de batalla. Podemos perdonar, podemos eliminar el conflicto. Pero hay que vivírselo. Así que, teniendo todo este material, que no es otra cosa que un recordatorio de algo que ya sabemos, simplemente es el llamado a hay que vivírselo. Ahora viene el título que tiene nuestro encuentro. ¿Cómo sanar a nuestras familias? Pasado, presente, futuro. Hay dos personajes importantísimos en la sanidad de la familia. Muy, muy importantes. Y esos dos personajes, si se sanan las relaciones que tenemos con esos dos personajes, de ahí en adelante, todo se sana automáticamente. Todo lo demás queda automáticamente solucionado. Ah, sí, vendrá el ejercicio de alguna cosita en particular, algún recuerdo, pero se sana. Este año comprendí algo, se me llevó, perdón, 2024, este año que acaba de pasar, pasaron algunas cosas que para mí fueron maravillosas en este aprendizaje para poder ayudar a mis hermanos, para poder asesorarlos con mayor eficiencia, para poder realizar mi función, que es esta, mi función especial. Ok, resulta que para que sepan por qué viene este tema desde este año. Desde el 2020 estoy practicando o realizando psicoterapias, el curso de Milagros, psicoterapia basada en el curso de Milagros. Y hago el curso de psicoterapia todos los años. Este año, 2024, me ocurrió algo curioso y es que con cada una de las personas que estuve haciendo psicoterapias, que nunca me había pasado ni con una sola, con cada una de las personas que empecé a hacer psicoterapias del curso de Milagros este año, todas tenían una situación que tenía que ver con la familia. Literalmente jamás me había ocurrido y caí en la cuenta de que, pues si me está ocurriendo es porque es el momento en que tengo que vivir la experiencia, que hay algo aquí que hay que hacer, que aquí hay algo que entregar, que hay algo que yo tengo que perdonar también. Y entonces fue un año de apertura mental para muchas cosas. Me di cuenta que había estado haciendo en muchas ocasiones del curso de milagros un ídolo, creyendo que el curso de milagros tenía la verdad. ¿No la tiene? Bueno, es que es una creencia. ¿Tú crees que si alguien coge el curso de milagros y considera, yo no creo que esto sea cierto, y luego coge la vía del corazón y dice, uy, esto sí me llama la atención, está equivocado? No, No, es que a él le tiene un llamado por otro lado. ¿Tú crees que quien perdona con el Ho'oponopono está haciendo un perdón absurdo porque el único perdón es el del curso de milagros? Es un mundo de creencias. Y entonces me vino esta idea, ¿qué debo hacer para ayudar a mis hermanos que se están encontrando conmigo para ayudarles a perdonar, para que busquemos cuál es el origen de su problema, para poderlo entregar a la expiación? Si resulta que la herramienta de la psicoterapia, el curso de milagros, solo te lleva a ti dentro de la herramienta, es decir, es tus recuerdos, es tus situaciones, es esas las que tienes que solucionar. Ah, pero es que esto viene de mi abuela, es que mira que esto ha pasado en mi familia. Nada, tú simplemente, estos son tus recuerdos y son tus cosas y esto es lo que tú tienes que solucionar. Pero y cuando llegábamos a ese punto, obviamente notaba que mis hermanos no se sentían en paz. Pero Carla, es que tiene que haber algo para saber por qué esto se ha repetido en mi familia. Bueno, comprendo que la psicoterapia de un curso de milagros, como cualquier herramienta de este mundo, es limitada. Está ante una limitación. Por eso, y después me vinieron las otras frases acerca de un curso de milagros. Es que un curso de milagros no es un final, es un comienzo.
Manual para el maestro. Este curso no pretende darte todas las respuestas. Por lo tanto, hay otras respuestas que encontrarás en otra parte. Es que este curso tiene solamente un objetivo, eliminar los obstáculos al amor. Ah, si yo me viviera realmente ese objetivo. Pero como estamos en estos procesos donde aprendemos cosas pero no las aplicamos, entonces después cogemos otro libro para saber si con este sí. Pero si lo notas, no importa qué caminos has seguido, todos te han dicho exactamente lo mismo a su manera. Y aún seguimos aquí, durmiendo, y jugando con el ego, y enojándonos por tonterías, y haciendo cosas que sabemos que podíamos haber desde el principio elegido diferente. Ok, resistencia. El llamado dentro de este encuentro es, tienes que tomar conciencia de que debes de verdad dejar las resistencias y debes ser más consecuente y más constante en la elección del Espíritu Santo para que te puedas vivir todo lo que te propone el curso de milagros, la vida del corazón y todas las canalizaciones o los libros que tienen que ver con el despertar de conciencia, con la conciencia crística. Y empecé a hacer constelaciones familiares. Y entrego, ¿y qué tengo que hacer, Espíritu Santo? Y empezaron a llegar de forma automática. Pide y se te dará. Entonces me aparecieron en Instagram y en Facebook las propuestas de los cursos de constelaciones y comencé a hacer un curso. Y es genial cuando te vas dando cuenta, cómo te das cuenta que definitivamente todo está tremendamente conectado. Y cuando eliminamos los ídolos, incluyendo el curso de milagros como ídolo, cuando eliminamos todos los ídolos y nos dejamos simplemente guiar, comienzan a pasar cosas y se nos va llevando a ser cada vez más eficientes para con las relaciones que tenemos con los demás. Y entonces me encuentro con una perspectiva que no había visto antes. Una forma diferente de verlo. Hay una, hay una parte muy importante en el perdón del pasado de una familia para que se sane. Ese pasado, si perdonas a estas dos figuras, ya está, la verdad es que ya estaría todo solucionado. Como son procesos los que hemos decidido vivir y despacio, de nuestra manera, con nuestras propias mm, resistencias, pues cada uno lo vivirá aparentemente de una forma difícil, otros de una forma fácil, unos rápido, otros despacio, pero se puede solucionar. Y es muy lógico. Y es el tema de mamá y papá. En nuestro encuentro anterior habíamos visto en la última charla que tuvimos en el canal, estuvimos viendo esto de las personas que necesitamos perdonar en las relaciones de familia. Y estuvimos viendo acerca de esos que suplantan, esos que son suplantados. ¿Recuerdan? Ok. Papá y mamá son las figuras más importantes para poderlos perdonar. Para que todo lo demás encaje. ¿Por qué? Pues porque gracias a ellos es que estás viviéndote la experiencia. En realidad no tenía que ver nada de ese espermatozoide ni ese óvulo en particular, porque recuerda que tú no naces cuando vienes aquí, tú ya existías siempre. Pero dentro del juego de la idea de ser cuerpos, dentro del juego de la idea de encontrarnos aquí, ¿de dónde venimos? No venimos de Dios, no venimos del Creador, porque no somos seres espirituales. Venimos de un cigoto que ocurre cuando papá y mamá se encontraron una noche de pasión y entonces ahora surgiste tú, un ser físico. Pero como hemos avanzado y llegó el día en que nos aburrimos de todo lo que estábamos viviendo y de no ser felices, entramos a estudiar y nos dimos cuenta, oye, parece que siempre se trata de una situación de cuerpos, pero yo soy un ser infinito. Ok, como estoy dentro del juego en el que yo decidí jugar, aquí hay reglas
que yo no puedo pasar por alto. Entonces, aunque sí es cierto que soy el Hijo de Dios, pleno, sano, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor, resulta que aquí, para yo poder lograr ir a esa conciencia de no solamente recitar esas palabras tan bonitas, sino de vivírmelo, yo tengo que hacer algo llamado ejercicio de perdón. Ahí es donde viene el tema de los ejercicios que tenemos que hacer. Imagínate, ya lo soy, pero en el juego que me inventé, yo tengo que tener aprendizajes y prácticas para poder alcanzar un objetivo. Ya somos el Cristo, pero en este juego, debido a que esa es la estructura de nuestra mente, porque aceptamos el ego, tú absorbes una información y ahora la tienes que poner en práctica para influirle a ello una emoción y entonces vivirte la experiencia de lo que estás aprendiendo. Ok, entonces aquí estamos por ese hombre y esa mujer en particular, cada uno de nosotros. Quieres sanar tu familia en el pasado, comprendiendo desde un curso de milagros que eres tú quien al escuchar esto, al encontrarte con esta idea de sanar, es porque es realmente para ti. Porque significa que tú eres quien tiene que sanar esa familia. Ok, si eso se comprende, que es como se enseña, si eso es lo que se comprende, es lo que enseña este libro, este es mi momento para entender que si yo quiero sanar el pasado de esa familia, llevar a la expiación lo que ocurrió, que en realidad no está en el pasado, está aquí. Todo ocurre en el mismo momento. Y sobre todo si lo he mantenido vivo, si se ha mantenido vivo dentro de la mente, porque lo que pasó, lo que me hizo, lo que no me hizo, lo que me abandonó, lo que sea, en realidad lo sigues manteniendo aquí, así que está pasando en tu mente. Ya no está ocurriendo físicamente, pero tú has decidido mantenerlo, por lo tanto sigue pasando. He decidido que siga pasando, he decidido mantener ese recuerdo. Pues ya tienes que detenerlo. Ya tienes que perdonar a ese papá y a esa mamá. Si no perdonas esas dos figuras, viene una cosa genial para comprender también. Todo me lo hago a mí mismo. Desde esta línea de lo que estamos hablando, eso es literal. ¿Sabes por qué? Si odias a tu padre, te odias a ti. Si odias a tu mamá, te odias a ti. Si tienes algún resentimiento contra alguno de los dos, lo tienes en contra de ti. Resulta que ese tema termina siendo algo físico y literal dentro de nuestro mundo, porque la mitad tuya es tu papá y la mitad tuya es tu mamá. De modo que si tú estás enojado todavía con que tu mamá te regaló, que si estás enojado todavía porque tu papá te violó, que si estás lo que sea, pues estás en conflicto contigo mismo. Odias al 50% de ti. Y si estás enojado con los dos, ni qué decir. ¿Quieres sanar el pasado de tu familia? Independientemente de cuál sea la historia que tengas con ellos dos, necesitas reconciliarte con papá y con mamá. Dentro de las enseñanzas de las constelaciones familiares que son maravillosas y que son sanadoras, aunque dentro de las constelaciones es simplemente otro camino de conciencia. El otro día, la última clase que me correspondió, resulta que nos contaba la maestra, porque es una maestra, que había personas que se sanaban automáticamente de situaciones físicas al finalizar la sesión de la constelación. Claro, porque es un tema de conciencia. ¿Qué se busca en la constelación? Lo mismo que se busca dentro de la psicoterapia un curso de milagros. Recuerden que la psicoterapia un curso de milagros nos dice que toda terapia en realidad es psicológica, es psicoterapia. Y al explicar eso, no dice que la única psicoterapia es la que se usa con el perdón, dice que toda terapia.
Así que el mismo curso de milagros tiene abiertas todas las posibilidades para que todo el mundo se sane y nosotros llegamos y lo queremos concentrar en que si no es de esta manera, no está bien. Dentro de las ideas entonces de las constelaciones está que estos dos personajes en nuestras vidas, que son por aquellos que dentro de nuestro mundo estamos aquí vivos, necesitan ser perdonados, necesitamos tomar conciencia de ellos porque la madre nos ha traído al mundo, pero la energía del padre es la que nos lleva a tener éxito o no en él. Dentro de la idea de las constelaciones familiares, esa es una explicación. A mí la verdad es que me parece luminoso. Mi madre me trajo al mundo. Así es como lo vemos cuando estamos hablando desde la perspectiva de cuerpos. Sí, yo estoy en una idea de reconocerme como el Cristo. Claro, pero no te puedes reconocer como el Cristo mientras no te reconcilies con la parte humana. Tenemos que recordar que dentro del curso de milagros se nos dice que el cuerpo es el elemento a través del cual el Hijo de Dios alcanza la salvación. Porque es que este es el elemento con el que yo siento. ¿Con qué sientes la paz? ¿Con qué sientes el amor? ¿Con qué sientes esos momentos de éxtasis espiritual? Pues con toda la química de tu cuerpo que los pensamientos están generando y que tu experiencia con el Espíritu Santo está generando, todas esas hormonas que de pronto estallan y todos esos químicos son los que te permiten sentir lo que sientes. ¿Con qué podrás realizar milagros que sean evidentes físicamente para otros? De la misma manera que Jesús, viviéndote al Cristo aquí en forma física. Y como Jesús tocando los ojos del ciego para que sane, y como Jesús tocando la cabeza del leproso que nadie más quería tocar, haciendo lo que Jesús hizo para mostrarnos a nosotros que la tarea se trata de eso, no solo de aprender algo intelectualmente, sino de vivirlo. Hay que perdonar a papá y a mamá. Sácate del tiempo para que lo hagas. Si usas un cuaderno será mejor. No te autoengañes con algunas cuestiones del ego de yo no tengo nada en contra de papá y mamá. Permítete hacer un análisis honesto, porque de pronto viene esta idea de que para decir que estoy enojado con mi papá y con mi mamá, yo tendría que ser una muy mala persona. Entonces, no tengo nada. Pero no es sino que en algún momento alguien te pregunta sobre tu infancia, entonces te acuerdas cómo te pegó, te acuerdas cómo te ridiculizó, te acuerdas cómo te jaló de una oreja, te acuerdas cómo saca realmente todas las situaciones que puedas tener en contra de esos dos personajes. En el momento en que ya estás pensando, es que mi padre era una persona que no era cariñosa, le has colocado un juicio que necesitas perdonar. Porque en el momento en que dices eso, ya significa que no te dio el cariño que tú necesitabas, que te hubiera gustado que fuera más cariñoso. Ya te da permiso de no ser cariñoso tú o cariñosa tú porque es que así era mi papá. ¿En qué momentos excusas algunos comportamientos, pensamientos, actitudes en que es que eres el vivo reflejo de tus padres? Y te encuentras con que no son cosas realmente positivas. Esos son los análisis que necesitas hacer sobre cada una de esas dos personas. Tienes que ponerte por completo en reconciliación absoluta con esos dos personajes para que esto impulse más tu conciencia de Cristo aquí. Dos seres importantísimos. El otro día estábamos hablando un poco de esto en otro espacio. Imagínate, pero es que yo no conocía a mi papá, ni siquiera lo conocí, ni siquiera sé quién es.
Ni siquiera mi mamá me dijo su nombre. O no conocía a ninguno de los dos. Yo nací y lo único que sé es que estuve en un lugar de adopción donde llegaron unas personas para buscar un niño o una niña que adoptar. Ok, no importa. Es que no importa. Tú simplemente tomas en tu mente la idea de que quieres perdonar tu relación con tu papá y tu mamá, los reales en este mundo. No los adoptivos, no, tengo que aceptar que que hay un hombre gracias al cual yo llevo el 50% de genes y hay una mujer específica en este mundo gracias al cual mi cuerpo físico lleva el otro 50%. Es con estas dos personas con las que yo me tengo que poner absolutamente en reconciliación total en cada detalle. Si te permites cerrar tus ojos un momento, hacemos un pequeño ejercicio, rapidísimo. Cierra tus ojos y respira profundamente, a tu ritmo. En la siguiente aspiración, donde llenes tus pulmones a tope, intenta darte cuenta cómo se facilita que sientas los latidos de tu corazón en el centro de tu pecho. Inspiras profundamente y antes de soltar, date cuenta que puedes sentir en tu pecho los latidos de tu corazón suavemente. Y sueltas. Si no lo pudiste a la primera, hazlo de nuevo. Tiene que ser posible que sientas los latidos de tu corazón. No tiene que ser como una bomba que va a estallar. No, simplemente de forma suave puedes sentir en tu pecho los latidos de tu corazón cuando están a tope de aire. Y sueltas. Vuelve a intentarlo una vez más. Y cuando eso ocurra, date cuenta la sensación, lo que sientes. Sí, sientes los latidos físicamente, pero ¿qué experimentas? Vas a darte cuenta que independientemente de la etiqueta que le coloques a la sensación, es una sensación agradable. De que estás viva, de que estás vivo, que si nunca lo habías hecho y lo sientes ahora, ¡wow! Qué curioso, qué agradable, qué bonito, qué misterioso. Un músculo que palpita y palpita y palpita en dos movimientos, sístole, diástole, de noche y de día, al ritmo que tú le colocas. Palpita tus odios, palpita tus amores, palpita tus desamores, palpita tu egoísmo, palpita tu generosidad. Cada emoción que decides tener tiene un latido distinto. Una vez más, siente los latidos de tu corazón. Si quieres, sostienes un par de segundos el aire y notarás más de un latido. Y lo sueltas. Ok, en esta tranquilidad responde la siguiente pregunta en tu mente. Una cosa, una sola cosa, por lo menos ahora, que resientes, que no te gustó, que te lastimó, que te hicieron o que no te hicieron, una cosa de papá y una cosa de mamá. Un recuerdo triste, un recuerdo enojoso,
algo que nunca te gustó de ellos. Como venga la respuesta, será bien. ¿Qué mal recuerdo tienes todavía de uno y el otro? Y abres tus ojos. Así que ya tienes que trabajar, claro que tienes cosas que trabajar. Te quejas de que no tienes dinero, tienes problemas con papá. Te quejas de que no tienes éxito, tienes problemas con papá. Te quejas de situaciones de relaciones, tienes problemas con mamá. Te quejas de ataques de ansiedad, de tristeza, tienes problemas con papá, con mamá. Tienes inconvenientes de carácter al respecto de odio, impulsividad, tienes problemas con papá. Niégate todo lo que quieras, las posibilidades de que estás de malas con papá y mamá, pero ellos son la figura más importante para comenzar a sanar el tema familiar. En ese pasado, intentando verlo desde, por decirlo de alguna forma, de una forma macro. Mientras no soluciones los problemas con papá y mamá, vas a tener ecos que te van a impedir solucionar problemas con otras personas. Métele lógica, es bien interesante y de verdad que es bastante coherente. Las dos personas más importantes de tu vida. Si con las dos personas más importantes de tu vida no estás en absoluta reconciliación, ¿qué se puede esperar al respecto de las demás que son menos importantes? De las que vinieron después. Pongamos, quitemos eso de que son menos importantes, porque es muy probable que, pues evidentemente tengan más importancia para ti hoy en día tus hijos que tus padres que murieron hace tiempo. O tu pareja actual que tu mamá con la que no tenías una buena relación. Pero la verdad es que los que vienen después, si estos que son los principales no los he perdonado, ahí es donde el resto de las relaciones parece que son que nos cuesta perdonar y parece más difícil perdonar a este o al otro y a nosotros mismos. Recuerda, siempre se trata de mí, siempre estoy en conflicto conmigo mismo, nadie me ha hecho nada. Todo lo que yo genero en mi mundo, ese ladrón que me arrebató algo, ese problema con el jefe, ese taxista que llega tarde, es lo que sea negativo en tu vida, que no te permite tener bien el día, es algo que tú generaste en tu vida. Curso de Milagros nos dice una frase muy bonita: tus hermanos no se te dieron para que te lastimes a través de ellos. Mira qué chévere poder comprender eso. Cada vez que alguien te ha lastimado, en realidad no te ha lastimado a esa persona. Has sido tú que elegiste a esa persona y hiciste malabares en tu mente creadora para meterte con alguien que te diera un golpe, para meterte con alguien que te traicionara, para meterte con alguien que te humillara, que te hiciera bullying. Siempre has sido tú y has sido tú y lo has pedido porque no has sanado las situaciones de tu vida. Así que ese es nuestro primer encuentro. ¿Cómo hacer con el pasado las dos personas más importantes, papá y mamá, para sanar? Una vez sanes a papá y mamá, saca el listado de las demás y entonces te vas a dar cuenta cómo, de hecho, en algunos casos simplemente desaparece todo lo demás. Porque es como solucionar el foco de la infección. Si alguna vez has tenido alguna infección que se haya extendido, alguna vez me lastimé cuando estaba niño, me caí en el suelo por andar jugando en la calle, entonces me lastimé a mí mismo, claro, en esa época yo no sabía que yo me lo hacía todo a mí mismo, pero bueno, resulta que pareció infectarse en una parte de la rodilla.
pero por no cuidármela adecuadamente, empezó a extenderse la infección y a alargarse como si fuera un camino. Y resulta que una parte donde había sido el golpe inicial le salió costra, en Colombia se utiliza la palabra caracha, es decir, esa dureza que sale, que parece ser previo a la cicatrización, ¿no? Que a veces, que después se torna a veces como color café, color chocolate, y después se cae cuando se seca, ¿vale? Vale, como yo no me había tratado bien, entonces, y se había alargado la infección, pareció que comenzó a salir esa pequeña protección, esa pequeña caracha o costra, ese pequeño escudo, y empecé a colocarme los antibióticos y hacerme las curaciones en la parte donde no estaba todavía lo que yo consideraba que era la cicatrización. Pero nada que se sanaba y nada que se sanaba. Así que llega un momento, pasan días y días y parecía extenderse todavía más la infección, así que bueno, decido ya ir al médico. Y cuando voy, entonces el médico me dice, pero si es que no se te ha empezado ni siquiera a sanar desde el inicio. Y entonces le digo yo al doctor, pero doctor, mira que aquí está aquí sí empezó a cicatrizar. Me dijo, no, ahí no está, ahí está el foco de la infección. Y entonces recuerdo que fue un poquito doloroso, él viene y trae pues unos elementos y como todo médico sabe que las cosas hay que hacerlas rápido, coge una gasa y con fuerza arranca lo que parecía, lo que yo creía que parecía la cicatrización y nada, en realidad había un hueco ahí lleno de materia, lleno de pus, que yo no veía. Entonces, por mucho que yo hubiese seguido intentando, y de verdad lo intenté durante varios días, intentaba sanar y sanar la infección donde no estaba el foco de la infección. Entonces, por eso no se curaba. Cuando ya el médico saca toda esa materia, todo ese líquido amarilloso y ya hace la curación y ahorita sí, bueno, en 2 días, 3 días, ya la cicatrización había comenzado su proceso como debía ser. Y ya empezó lo demás a sanarse. Pues claro, porque el foco era lo que necesitaba ser sanado. Piensen lo que es un poquito traído de los cabellos, pero en realidad funciona exactamente igual, porque este mundo tiene reglas que se proyectan en todas partes. Así que aquí es lo mismo. Tengo estas dos personas. Si es que los papás, con nuestros papás es con los que comenzamos nuestros traumas, normalmente. Entonces ellos son de donde vienen nuestros recuerdos. De hecho, cuando uno se involucra más en esto, le parece todavía más curioso cómo estamos tan identificados con la realidad, con lo que consideramos la realidad que vivimos, que resulta que ni siquiera se limita a que tú estés en esos años de vida conscientes donde tienes recuerdos. No, tranquilamente vienen de el mismo momento del encuentro entre papá y mamá, cómo estaban sus estados de ánimo, qué era lo que pensaban. O ese tiempo de gestación en el vientre de mamá, donde tal vez era una mujer que no tenía para nada la idea de haber quedado embarazada y no quería para nada bebé y de pronto viene el segundo mes y viene el susto y va donde el hombre a contarle y él se asusta todavía más y empiezan a pensar en abortarte y llegaron y te lo dije. Y tú has tenido todos estos años, ya 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, acordándote de cómo tu mamá te tenía que decir que tú no eras deseado o deseado. Pero por supuesto que hay algo que sanar. Quieres tener éxito en la vida, en esta vida, pero no éxito para quedarte aquí, sino para vivirte la experiencia de empezar a sanar la idea de ser una persona fracasada y comenzar a vivir el éxito desde el milagro, el éxito del perdón, el éxito de vivirte el día a día con el Espíritu Santo de la mano.
Quieres vivir relaciones plenas, pero no para quedarte aquí teniendo relaciones, que aquí las relaciones especiales nunca te darán plenitud, pero la relación plena que sí te puede dar el Espíritu Santo en una relación santa, pues tienes que sanar tu situación con mamá. De eso se trataba nuestro encuentro de hoy. ¿Cómo empiezo a sanar a mi familia hacia el pasado? Porque acuérdate que la expiación es para el pasado, curso de milagros. Y aunque parezca que el ejercicio lo estoy haciendo incluso con un par de personas que murieron hace tiempo, o que no sé ni siquiera si están muertas o no, porque nunca supe de ellos, pero por supuesto que estás perdonando y sanando. Y por supuesto, como nos lo propone un curso de milagros, en el momento en que tú estás decidiéndote a sanar, sanas a los que están, permites que el milagro del Espíritu Santo lo extienda a los que están en este momento dispuestos en cualquier parte del mundo a aceptar esa misma sanación, a los que vinieron y a los que vendrán. Y ahí comienzas también a practicar el ser un obrador o un obrador de milagros. Mientras te permites abrirte de tal manera al ejemplo de Jesús para que empieces a ayudar a sanar a otros. ¿Se comprende? Llegamos así entonces a fin. Permitámonos sanar a papá y a mamá. Y de ahí en adelante, por supuesto, toda otra posibilidad de falta de amor que haya en cualquier relación. Gracias, gracias. Si hay preguntas o algo, Juki, con gusto. Mi santo hermano, yo no tengo muy buena vista para el chat. No, no hay preguntas en el chat. No sé si hay alguien que quiera preguntar, levanta la manito. Recuerden que la pregunta siempre tiene que ser bien específica respecto de esta primera clase del taller. Bueno, parece que es muy claro siempre, Carlos, tu manera es positiva y nos ha quedado, creo que bien establecido qué es lo que tenemos que trabajar, en qué tenemos que reflexionar, qué es lo que tenemos que hacer de Santo Hermano. Así que lo único que me queda por hacer es, como siempre, agradecerte infinitamente, esperarte el lunes que viene a la misma hora. Recordemos que vamos a tener 3 clases, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, son 3 viernes. Perfecto, sí. El próximo viernes veremos la parte de el presente y en el siguiente veremos el tema de el futuro familiar. Y Carlito, muchísimas gracias a ustedes. gracias, Misa. Gracias, mi santo. Que tengan una bella jornada y nos vamos a descansar con mucho para analizar, mucho para perdonar.